¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La producción de Ecos de la Antigüedad y los grupos de Ecos de la Antigüedad y Debatiendo el Jesús Histórico, presentamos un capítulo de la evasión de Jesús. Esto es un evento que estamos pasando a través de las páginas de Ecos de la Antigüedad de Facebook y de Debatiendo el Jesús Histórico, también de Facebook, y participantes activos son las redes en las que estamos con ustedes. Es un evento gratuito, pero no estamos cerrados a la cooperación. Aquí del lado derecho inferior tenemos una forma para que pues usted nos apoye para poder seguir pues llevando este tipo de temas para ustedes y podernos ayudar un poco en estos tiempos tan difíciles. Así es que ahí están mis datos. Y bien, bueno, uh, ¿qué estamos hablando? Bueno, esto de la evasión de Jesús, ¿de qué se trata exactamente? ¿Qué es lo que queremos decir con esto de que Jesús se esté evadiendo? Eh, bien, pues precisamente, o sea, estamos ante una teoría de, de que Jesús haya escapado de la crucifixión. Esto se oye quizás un poquito medio absurdo, ridículo, no se ha manejado incluso ni siquiera en los temas de el Jesús histórico, pero tiene algunas bases y yo las quiero exponer para ustedes, puesto que al tener una gran cantidad de documentos en donde podemos ver algunas actitudes de qué Jesús va viviendo, digamos, sobre la tierra, lo que nos muestran los evangelios, lo que se puede ver en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de Pablo, bueno, pues nos dan para hacer varias hipótesis de cosas que pudieron haber ocurrido. En este caso, quisiera empezar por explicarme lo que es el Vía Crucis. En este caso es pues el momento en que Jesús va a llevar la cruz a cuestas para ser crucificado en el Gólgota, como todos lo conocemos, y es escoltado por legionarios romanos que lo llevan hasta el punto de su ejecución, después de ya haber sido sentenciado y condenado por Poncio Pilato. Entonces, esto es lo que estaríamos manejando como el Vía Crucis. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, o sea, cómo se decreta que Jesús va a llevar su cruz al lugar del destino donde tiene que ser crucificado. Tenemos 4 evangelios, ustedes los conocen, son los que, digamos, en orden en que fueron apareciendo cronológicos: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Los 3 primeros se les llama sinópticos porque vienen de la base de Marcos, de lo que él dice que está ocurriendo. Y voy a leer para ustedes, bueno, los puntos para poder ver qué es lo que estamos viendo. Bueno, en este caso, en Marcos, que es el primero, dice, esto viene Marcos capítulo 15, versículos 20 y 21, dice así, dice: después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le vistieron con sus propios vestidos, le sacaron para crucificarle y requirieron de un transeúnte, o sea, una persona que estaba pasando por ahí, un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, ¿sí? Así dice Marcos, el padre de Alejandro y Rufo, para que tomara la cruz. Aquí estamos viendo
pues varios datos curiosos, puesto que pues venía del campo y además padre de dos personas y dice de quién. Es algo en un personaje supuestamente secundario que solamente va a llevar, a ayudar a Jesús en el trayecto al Gólgota. Bien, esto es Marcos, pero Mateo da un punto de vista un poquito más curioso, un poquito más preciso, que es a partir de ahí donde podemos elaborar la teoría, escuchen bien, no estoy aquí diciendo exactamente qué pasó. Bien, vamos con Mateo, dice, esto es Mateo capítulo 27, versículos 31 y 32. Dice, después de haberse divertido con él, le quitaron la cáñama o la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para llevarse la cruz. Bueno, ¿qué es lo sobresaliente? Que dice, al salir, o sea, cuando salen de el pretorio o del lugar donde se juzgó a Jesús, que unos dicen que fue el palacio de Herodes, otros dicen que fue la Torre Antonia, no lo sabemos, pero es al salir, dice, encontraron a un hombre de Cirene. Esto como que quiere decir inmediatamente, casi luego. Bien, esto fue Mateo, y que lo requirieron, para que llevase la cruz, así sencillamente, no explica más Mateo. ¿Qué dice Lucas? Dice, cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz, que la llevase en pos de Jesús. En esencia están diciendo lo mismo, y pues hasta ahí, ¿no? O sea, podemos ver que los tres coinciden en que el que carga la cruz es Simón de Cirene y no Jesús. Entonces, este es un primer punto que quiero que atendamos. Pero Juan es muy distinto, ¿sí? ¿Qué dice Juan? En su evangelio, bueno, él ignora totalmente la existencia de este Simón de Cirene, y lo que es más, ve al mismo Jesús llevar la cruz. Dicen algunas tradiciones que Juan fue un testigo ocular, no sabemos, pero bueno. Y entonces, pero Juan dice en el capítulo 19, versículo 16 y 17, dice, tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz, salió al sitio llamado Calvario, en que en hebreo significa Gólgota. Así pues, el apóstol bien amado, el más, digamos, el que probablemente fue testigo, dice que Jesús llevó su cruz al Gólgota. Y Simón de Cirene no dice ni media palabra. Y sabemos que son fuentes distintas. Los sinópticos, que vienen de una óptica, que eso quiere decir de la misma óptica, quizás Marcos en su Génesis, se parecen, y Juan es totalmente distinto, parece que tiene otras fuentes, entonces, distintos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras tanto, digamos, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de Pablo, sobre todo las epístolas de Pablo. Sucede que cuando hablan, bueno, las epístolas no hablan mucho de cómo fue, pero en Hechos sí se dice algo, pero todos, eso sí, ignoran a Simón de Cirene, lo cual es, ¿por qué, no? ¿Por qué, si los sinópticos dicen que fue Simón de Cirene, ¿por qué los demás no? Tampoco lo dice los primeros padres, llamados padres de la iglesia, que empezaron a hacer la estructura del cristianismo,
como Eusebio de Cesarea no dice nada. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué está? Es raro, ¿no? O sea, no hay explicaciones, pero es raro. Pero sigamos viendo con esto que ya llevamos esto que podemos llamar la teoría de la evasión. Y aquí me voy a basar en un libro, voy a compartir la pantalla. Sí. Este que ven aquí es Robert Ambelay, que hace una investigación en torno a un libro que ustedes están viendo ahí la portada, se llama Los secretos del Gólgota. Digo, sí, tiene cierta espectacularidad, pero bueno, él nos dice qué está pasando, ¿no? Aquí nace lo que llamamos la teoría de la evasión, en parte a lo que dice aquí Robert Ambelay. Vamos a ver, ok. Bien, vamos también, Robert Ambelay está basado en un padre, bueno, en uno de los rivales de el cristianismo en el siglo IV. Hay un personaje importante que se llama Celso, que escribió en contra, su historia en contra del cristianismo, y es un punto medular aquí para entender qué estaba pasando. Era amigo del emperador Juliano el Apóstata, que fue el rival de Constantino. Recordemos que Constantino es el que lleva el cristianismo al Imperio Romano y Juliano, el apóstata, el que lo evita. Bueno, sí podemos creer que este personaje Celso está sesgado y obviamente va en pro de la política de Juliano el Apóstata, que también llegó a ser emperador. Hubo una guerra entre Juliano el Apóstata y Constantino para dirimir el poder. Bueno, Celso, mientras Juliano el Apóstata es el emperador, tiene acceso a los anales del imperio. Esto es bien importante. Puede sacar información y de ahí basa investigaciones que son dignas, varias cosas que dice que son dignas de tomar en cuenta. Pero bien, vamos a ver unas obras de lo que son las fuentes que estamos dando aquí para basarnos en estos estudios. Van a decir, bueno, ¿en qué se está basando? ¿De dónde va a partir? Sí, tengo 7 versiones. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes la puedan ver y tomen nota. ¿Sí? Sí, son las actas de Pilato, que es un apócrifo reconstruido, de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos. Sí, esa es una obra muy conocida, es obvio que hay que basarnos. El Talmud, que es como la Biblia de los judíos, lo que escriben después de la caída de los judíos ante los romanos y cómo los escritos que lograron en torno a eso para mantener su religión y que pudieran sobrevivir. Este es el Talmud. Hay un apócrifo que se llama Hechos de Juan. El Corán, saben, es el libro sagrado de los musulmanes, del Islam. Bueno, tiene alguna información que vamos a ver ahorita. Otro que es Homilía de Epifanio, conocida por Basílides. Y finalmente, el discurso verdadero en contra de los cristianos, así se llama, de Celso. Estas son la biografía que estamos utilizando, que bueno, para que digan, no, no soy yo, sino de anteriores historiadores, entre ellos, comento, un ejemplo es Robert Ambelay, a mediados de la década de los 80, cuando hizo su obra. Bien, pues aquí vamos a, podemos ver
digamos que, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y vamos a hacer unas observaciones para ustedes, unas incógnitas, unas preguntas. Uh, es evidente, por ejemplo, que si los legionarios romanos hubieran requerido la ayuda de Simón a la salida del pretorio, así se ve en Mateo 27:32, o sea, es saliendo inmediatamente. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz al salir, o sea, inmediatamente, ¿no? Y en Marcos, ya lo vuelvo a repetir, cuando se burlaron, se hubieran burlado de él, le quitaron sus ropajes, la púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para afuera para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que volvía del campo, que dan detalles, o sea, también es al salir y obligaron, o sea, del campo, padre de Alejandro y de Rufo, para que llevara la cruz. Pues al salir, ¿no? O sea, Jesús no carga la cruz, ¿sí? Segunda observación, bueno, aquí no estamos viendo que haya una compatibilidad, ¿sí? Ya que la tradición junta las dos versiones que vemos de a Jesús cargando la cruz durante un trecho. Lo que se sabe es que es un trecho, no sabemos cuánto, hasta que se cansó, quizás herido y agotado, llega un momento que los legionarios se necesita ayuda y es aquí cuando requieren de este personaje Simón de Cirene para que le ayude, pero no hay ningún relato que integre esto. Esto lo hace la tradición, después el amalgamar lo que claramente son dos teorías distintas. Entonces, no, y cuando hay dos escenarios distintos, el mezclarlos es algo arbitrario, no se puede hacer, ¿sí? Simple y sencillamente no se puede hacer de esta manera porque caemos en una comodidad de lo que nos estorba. Ah, bueno, yo tomo aquí un pedazo de este lado y yo tomo aquí, ya me expliqué todo y armé y lo justifiqué. Esto no funciona así. Vamos a ver algunas posibles explicaciones que hay algunas, por ejemplo, aclaraciones innecesarias que vamos a ver, por ejemplo, en la epístola de los Gálatas, vienen, o sea, aclaraciones innecesarias como un pleonasmo, ¿no? Subo para arriba, bajo para abajo, está mal, ¿no? O sea, no es así. Bueno, hay estos casos que vamos a ver pareciera, ¿no? O sea, de lo que aparentemente es evidente de que Jesús, pues está clavado, bueno, es evidente. Voy a mover tantito la camarita, nada más para... Ahí está, parece que está un poquito mejor. Bueno, vamos con nuestra primera aclaración innecesaria. Esto lo dice Pablo en una de sus cartas, dice, oh insensatos Gálatas, ¿qué os fascinó a vosotros ante cuyos ojos fue presentado Jesús como muerto en la cruz? Es una aclaración innecesaria. Otra, esto es Ignacio de Antioquía, otra epístola a los Esmirnos, que dice, fue realmente atravesado por clavos en su propia carne bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca. O sea, alguien dudó para, bueno, y se hace esta aclaración. ¿Quién dudó? ¿Por qué dudó? ¿Por qué se están haciendo estas aclaraciones? Y hay otra, esta es un apócrifo etíope, que es el Testamento de Galilea, dice, sabemos
¿quién fue él? ¿Quién fue crucificado? Esto fíjense nada más. En los días de Poncio Pilato y del príncipe Arquelao. Aquí hay un, así dice, pero Arquelao ya no estaba en el poder, era su hermano. Y que fue crucificado entre dos ladrones y que junto con ellos fue descendido del árbol de la cruz y fue sepultado en un lugar llamado Carnajo. Sabemos que fue él quien fue crucificado, pues también es como llueve sobre mojado, ¿no? Aclaraciones que son un poco raras. Otro hay uno que se llama, ya lo vimos, Apócrifos Hechos de Juan, atribuido a Ignacio de Antioquía, que dice que era discípulo de Pedro. Dice, esa cruz pues reúne en ella todas las cosas con una palabra. Ella la separa de las cosas inferiores y al ser única conduce a todas las cosas a la unidad. Pero no es la cruz de madera que verás al irte de aquí. Y quien está sobre la cruz tampoco soy yo. Quien está sobre la cruz tampoco soy yo. Y a quien ahora no veis y a quien solo le oyes la voz, se me ha tenido por quien no soy. Al no ser lo que parecía ser a muchos otros, ya que me tenían por otra cosa vil e indigna de mí. Aquí hay más. O sea, yo estaba, viste en la cruz, pero no era yo. A quien solo oyes la voz, pero ellos creían otra cosa. Ya aquí se está insinuando que no era esta persona, o sea, Jesús el crucificado, sino algo raro había pasado. Aquí se ve claramente, ¿no? El Corán, fíjense, el Corán ya es todavía, vamos ascendiendo en claridad de que algo raro en en este conjunto de partes que estamos poniendo para usted, cada vez va siendo más raro, ¿no? Esto viene de una investigación de Mahoma. Mahoma, bueno, sabemos que fue siglo VII de nuestra era, pero quizás algo supo, ¿no? Y esto fue lo que dice, no le dieron muerte, no le crucificaron. Un cuerpo fantástico engañó a su barbarie. Los que discuten sobre este respecto no tienen más que incertidumbres y la verdadera ciencia no las alumbra. Lo que ellos siguen es una opinión, pero no hicieron morir a Jesús. Ya, se equivocaron, no mataron a Jesús. Entonces, ¿de qué está hablando el Corán? Sigamos adelante con esto. La homilía de Epifiano, que era un docetista, esto es por el año 140, siglo segundo, es importante. Dice, Jesús en realidad no se había encarnado, simplemente había adaptado la apariencia de un hombre y durante la pasión se burlaba de los judíos y del crucificado, sin que ellos lo vieran. Se burlaba de los judíos y del crucificado, o sea, ya aquí está muy claro, sin que ellos lo vieran. Luego ascendió de nuevo a los cielos sin haber sido conocido ni por los ángeles ni por los hombres. Los docetistas creían que el cuerpo de Jesús era insensible o como divino o no verdaderamente tangible, pero esta declaración se burlaba, o sea, Jesús de los judíos y del crucificado, o sea, que no era él, sin que ellos lo vieran, o sea, qué raro, ¿no? O sea, cada vez es más raro, ¿no? Y con Celso, en su discurso verdadero, este libro, dice lo siguiente, hay que notar que este escritor
amigo de Juliano el Apóstata, ya lo había dicho, tenía acceso a los anales y a las bibliotecas de Roma y se le dejó hurgar, o sea, lo dejaron investigar, tomar datos y lo hizo. Y tomó muchos datos. Si ustedes leen Discurso Verdadero van a ver varias cosas que dicen, este cuate tenía varios informes, no sabemos exactamente qué, pero los tenía. Entonces dice, ¿qué dice Celso en este aspecto? Dice, pero ¿cómo recibir como Dios aquel que, entre otras cosas, motivo de queja, no realizó nada de lo que había prometido? Seguramente había prometido de que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ya se hablaba en ese tiempo. Estamos en el siglo IV, en la época de Constantino, entonces esto era clave poco antes de que el cristianismo ya triunfara. Digamos, estas fueron las últimas, como quien dice, pataletas de los anticristianos, ¿no? Entonces, bueno, continuó, aquí dice, aquel que convencido, juzgado y condenado a suplicio se escapó vergonzosamente y fue capturado de nuevo en las condiciones más humillantes gracias a la traición de aquellos mismos que él llamaba sus discípulos. Y termina la cita. Vuelvo a leer porque es aquí esta parte clave. Incluso déjenles, voy a compartir la pantalla, puesto que tienen que verlo. ¿Sí? Dice, pero ¿cómo recibir como Dios aquel que, entre otras cosas, motivo de queja no realizó nada de lo que había prometido? Aquel que, convencido, juzgado y condenado a suplicio, se escapó vergonzosamente y fue capturado de nuevo en las condiciones más humillantes, gracias a la traición de aquellos mismos, aquel mismo llamaba discípulo. Celso, Discurso Verdadero. Y aquí están las siglas que ustedes pueden tomar y ver claramente. Bueno, ya está claro, ¿no? Aquí Celso dice que se escapó. Sí, se escapó. Entonces, esto es un dato que hay que tomar en cuenta. No sabemos de dónde lo tomó, si era verdad o no. Ese es otro asunto, pero está aquí y es un dato fuerte para los que apoyan esta teoría. Entonces, ¿qué estamos insinuando? Bueno, ¿qué se está diciendo? En base a lo que hemos presentado, a decir que otro era el que estaba crucificado, lo que se está entendiendo, lo que se dice primero como entre nubes, como que no muy claro, de manera indirecta, no estaba ahí Jesús, sino estaba otro. ¿Quién es ese otro? Pues Simón de Cirene, aquel que ayudó a Jesús a cargar la cruz. No hay más. Esto ya es una deducción, porque en ningún texto, eso sí, dice que Simón de Cirene fue crucificado. Ya son las deducciones de esta sospecha que se tiene de investigación. ¿Y qué es lo que procede aquí? Bueno, hacer una hipótesis de escape, que es lo que estamos tratando para ustedes. Entonces, pues ese tuvo que haber sido crucificado. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo era posible, ¿no? Entonces, hay las máximas de este personaje, Robert Ambelin, que es del primero que yo vi, la teoría, dice, hay punto número uno que queda claro, hay dos detenciones de Jesús que están separadas por una evasión y una huida. Punto uno. Punto dos, hubo dos procesos y la brevedad del que narran los evangelios, que es el segundo, brevedad, que siempre sorprendió a los historiadores, que hizo correr mucha tinta, muy rápido. 3. Se desprende del hecho que no consistió sino en una simple y rápida identificación cuyas formalidades legales ya eran muy sencillas. 4.
Pilato hizo presentar a Jesús ante Caifás y los principales sanedristas que representaban al poder religioso y saduceo, y luego ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, de quien dependía Jesús por su nacimiento. ¿Sí? Entonces, porque ustedes ven que Poncio Pilato manda a Jesús ante Herodes Antipas porque es el tetrarca de Galilea, y bueno, como dicen, Jesús de Nazaret, Nazaret está en Galilea por eso, ¿no? Entonces, lo que, pues, según Robert Ambelay dice, por lo tanto, no nació en Belén, tuvo que haber nacido en Galilea, en un lugar muy cerca de Séforis, que es donde estaba Nazaret, muy cerca de Séforis. A continuación, cuando todo estuvo en regla, Pilato, punto 5, lo manda a crucificar sin más preámbulos y esta vez de manera definitiva. O sea, huye la primera vez, luego vuelve a ser capturado y en la segunda sí ya lo mandan a ejecutar y aquí ya no hay problema. Estas son las máximas de Robert Ambelay. Bien, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya vamos a armar, a calcular, a especular, en base a los datos que tenemos y armar una hipótesis, armar puntos, ¿no? Aquí yo tomo la de Daniel Massé, otro escritor más o menos de esta época de los contemporáneos de Robert Ambelay, que dice que él leyó en el Talmud de Babilonia que Jesús fue capturado por primera vez 6 semanas antes de la Pascua. Así se explican las contradicciones entre evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Son distintos, o sea, en uno no existe Simón de Cirene y va directo, Jesús carga la cruz, y en los otros es Simón de Cirene el que lleva la cruz. Y esto ya se explica con esas teorías de Robert Ambelay. Y entonces, sí, bueno, lo que pasa es que los sinópticos están narrando el primer acontecimiento y Juan ya narra el último, el segundo, el definitivo, donde no existe Simón de Cirene. Entonces, bueno, aquí ya tenemos puntos que nos están dando, estamos armando un supuesto rompecabezas. Bien, entonces aquí ya también se supone, esto ya lo aseguran, que hubo este personaje Simón de Cirene que venía del campo y que era padre de las personas que ya vimos. En realidad no era un campesino, era un celota donde se cree que llevaba un grupo para rescatar a Jesús. Y dicen, bueno, entonces hay una trifulca, hay voy a pasarles ahorita un poquito de lo que es compartir la pantalla. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y aquí vemos, bueno, se enfrentan a los guardias romanos que van flanqueando a Jesús y todo, y se pelean, y Jesús escapa, pero Simón Zelota, que también es capturado, y entonces, bueno, pues como realmente los legionarios romanos tenían que crucificar a alguien y entregar un crucificado, bueno, entregan y crucifican a Simón el Celote, mientras Jesús se escapó. Entonces, aquí ya es lo que se supone. Ahora, los testimonios de apoyo, aquí se los estoy poniendo, en hechos aparentemente distintos, pero bueno, Celso está hablando de o sea, de este incidente, porque Celso sí lo dice claramente, dice que Jesús consiguió huir de manera vergonzosa, ya que su liberador, Simón de Cirene, fue crucificado en su lugar, tal como estamos viendo.
Basílidas de Alejandría y sus evangelios citado por Hipólito de Roma, San Epifiano y Teodoro, y así según él, y Flavio Josefo va a explicar, bueno, cómo es, según Robert Ambelay, cómo capturan a Jesús por segunda vez, pues obviamente si se escapa, es que de alguna manera, él tiene que volver a sus actividades de rebeldes, ¿sí? Puesto que estaba buscando la liberación de Israel. Entonces, ya aquí, pues vamos, tenemos que pasar definitivamente con Flavio Josefo, donde, bueno, la primer detención de Jesús, bueno, hay una batalla cuando capturan a Jesús en el Monte de los Olivos, hay un enfrentamiento. Esto aparece en los 4 evangelistas. O sea, el indicio que quedó es precisamente que Pedro se alebrestó cuando llegaron los guardias y aprendieron a Jesús, toma una espada y le corta la oreja a Malco o a un siervo del sumo sacerdote, y entonces que Jesús dice los calma, y entonces, pero bueno, esto es indicio que hubo un combate, puesto que ya los evangelios de la manera en que nos llegaron ya no van a narrar que hubo un combate, puesto que no se puede reflejar al Jesús celota. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nos da. La segunda detención, finalmente vamos otra vez a qué nos dice Flavio Josefo. Vamos a compartir. Dice, esto viene en la antigüedad de los judíos, habla de un otro Mesías, hay varios Mesías que se tratan aquí por parte de Flavio Josefo. Dice, los samaritanos no carecieron tampoco de disturbios, pues estaban incitados por un hombre que no consideraba grave mentir, un hombre que no considera grave mentir, pero así eran los calificativos de Flavio Josefo, aunque él también era un celota, pero bueno, esto ya lo podemos hablar en otra ocasión, y que lo combinaba todo con tal de agradar a su pueblo. Les ordenó que ascendieran con él al monte Garizim, al que tienen como la más santa de sus montañas, asegurándoles con vehemencia que una vez que llegaran allí, les mostraría unos vasos sagrados que fueron enterrados por Moisés, quien los había colocado allí como depósito para santificar el lugar. Ellos creyeron que esas palabras eran verídicas, tomaron las armas y tras instalarse en un pueblo llamado de Tratuna, adhirieron a cuenta gentes que pudieron recoger, y de forma que iniciaron la ascensión a esta montaña, hacia el monte Garizim, en masa. Esto parecía sedición, y se dice que a continuación, pero Pilato se apresuró a ocupar con antelación el camino por el que debían de efectuar la ascensión, y envió allí a caballeros y a soldados de a pie, y estos, cargando contra las gentes que habían reunido en el pueblo, mataron a unos en la refriega, pusieron a otros en fuga, y a muchos se los llevaron prisioneros, los principales, de los cuales fueron ejecutados por orden de Pilato, así los más influyentes entre los fugitivos. O sea, toman prisioneros a los principales, fueron ejecutados por orden de Pilato, así como los más influyentes entre los fugitivos. Ahí los pongo en amarillo. Porque, bueno, este pasaje se va, obviamente los que están calculando, haciendo este cálculo, lo hacen ver para Jesús, o sea, que este personaje era Jesús. Pero ¿por qué dicen que se trataba de Jesús? Esto ya pasa, según mis cálculos, por el año 36 de nuestra era. Es el hecho que le cuesta el puesto a Pilato, puesto que se quejaron los samaritanos, mandaron ante el emperador Tiberio una comisión para quejarse
y fue depuesto, fue llamado a comparecer y bueno, ahí terminó Pilato. Este hecho es muy grave, pero de ahí que ese agitador haya sido Jesús, pues bueno, yo no lo creo, pero dice Ambelain y explica en cierta manera lo que dicen Celso, lo que dicen estas fuentes y extractos que he estado leyendo para ustedes, ¿no? Entonces, la parte fuerte. Entonces, el agitador, bueno, pues es Jesús, porque él había escapado y trataba otra vez de volver a sobresalir y entonces una de las partes donde podía volverse a manifestar pues era en Samaria, ¿no? Esta es la explicación y pues obviamente ya vemos que es capturado y se procede a un segundo juicio rapidito, o sea, la segunda captura sobre el lugar de detención de Jesús después de que se aventurara a ir al monte Garizim, sobre las condiciones en que fue capturado, encontramos lo siguiente en el Talmud. Vamos a ver en dónde fue capturado y entonces, bueno, ya lo que dice Flavio Josefo, Monte Garizim, pero ¿dónde aprenden al personaje? Entonces, según esta parte del Talmud, nos dice exactamente dónde fue. Y dice, se ocultó a 2 testigos en la cámara del fondo y se colocó al acusado en la cámara exterior, dejando arder una luz a su lado. Esto es para alumbrar al acusado y que los testigos lo pudieran reconocer, como actualmente se hace con los presuntos culpables. Todo se les identifica por testigos. Los testigos no pueden ser vistos porque, o sea, no, obviamente el acusado no puede saber quién lo está reconociendo. Lo mismo hicieron aquí. Y entonces se escuchaba una voz que decía, así se hizo con Ben Sotada en Lidia. Esto queda en Samaria. Y Ben Sotada es una manera de llamar a Jesús, según el Talmud. Hay varias maneras de definirlo. Entonces, Lidia, según esto, en Lidia se ocultó para espiarlo de 2 sabios doctores. Luego se le condujo enseguida ante un tribunal donde fue lapidado. Fue crucificado, pero el Talmud es un Talmud de un pasaje del siglo V, quizás, y creyó que fue lapidado, no tenía, pero se habla de que hubo testigos que lo reconocieron y de la captura que se hace en lugar. Lidia, ¿dónde está Lidia? ¿Sí? Vamos a ver, ahorita les pongo el mapa para ver esta captura. Vamos al mapa. Ahí está. Esto que estoy aquí señalando con el mouse es Judea, por aquí está Belén, aquí aparece Jerusalén. No le hagan caso, estas rutas son del crecimiento del cristianismo, pero aquí está el monte Samario y Lidia está aquí por donde está mi flechita. Aquí supuestamente capturaron a Jesús según esta teoría. A 30 kilómetros del monte Garizim, en el camino a Jope o Jopata, donde agarraron a Flavio Josefo, que el historiador que fue también, pues fue un celota que se rebeló contra Roma, incluso peleó contra Vespasiano en Galilea, o sea, es otra historia, pero bueno, vamos aquí a ver, pues sí, así es como estuvo esta situación. Vamos a seguir con esta explicación. Aquí estoy pasando mi apunte para explicarles bien. Ya estamos, bueno, prácticamente armando nuestro rompecabezas, ¿sí? Con lo que se dice la segunda detención, la identificación del agitador, el lugar donde fue capturado
Y las actas de Pilato, también hablan de otro sitio muy curioso, dejen ver ahorita, aquí está, actas de Pilato. Yo ya se los había puesto. Aquí también, las actas de Pilato es otro apócrifo, no quiere decir que Poncio Pilato las hubiera escrito. Y el interpelado es un personaje llamado Juan de Gamala. Otra manera de nombrar a Jesús, una combinación de Juan Bautista y Jesús, dicen que es una persona, pero esta es otra investigación. Bueno, ¿qué dicen estas actas? Que a pesar del arresto de Simón de Cirene, otro celota logra ayudar a la fuga de Johanán, siendo crucificado en su lugar por sedición contra Roma. Aquí está claro, ¿no? O sea, Simón de Cirene sí dice en las actas de Pilato que es crucificado y luego después Johanán será capturado en Samaria, decapitado en el lugar de su arresto en Samaria, también coincide, y enterrado en el mismo lugar al borde del monte Garizim. O sea, hay inexactitudes, inevitablemente decapitado, ¿no? O sea, no va, pero sí dice que Simón de Cirene es crucificado. Entonces, o sea, sirve, el dato le sirve, ¿no? Definitivamente. Entonces, ya, ¿qué sucede con Jesús? Bueno, es arrestado. Ya en Juan, si ustedes leen en el Evangelio de Juan, que parece indicar que sería el segundo arresto, prácticamente no hay juicio, no hay nada de lo que aparecen en los sinópticos, hay una identificación con Anás, que también consideran como sumo sacerdote, que le hace como unas preguntas rápidamente y luego es enviado a Pilato inmediatamente, quien sin más trámites, sin que haya todo esto, pues lo manda a crucificar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los principales hechos de la muerte de Jesús. Aquí vamos a compartir otra vez la pantalla. Sí. Fue capturado e interrogado por sus adversarios saduceos en esa misma ciudad y luego entregado por ellos a los romanos. En esta ocasión, Pilato actúa con mayor diligencia y contundencia, pues trata de un reo fugado y finalmente ahora sí es crucificado. Lo que coincide con el relato de Celso en el discurso verdadero, solo que confunde la traición de Judas y la de los saduceos y lo toma que es por los discípulos de Jesús. En esta ocasión es crucificado en el monte de los olivos, según lo dicen las actas de Pilato. Entonces, bueno, vamos, pues ya aquí cabría nada más como que explicar, ¿no? Qué es lo que está pasando, por qué Pilato iba a soltar a Jesús o por qué iba a permitir o facilitar esa fuga en la primera, y lo que se basan es que Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, tiene un sueño, todos lo saben, de que Jesús era inocente y que no se le debía de condenar, y acude ante el pretor a decirle que no, por favor, no lo crucifique o no vaya a actuar en contra de él, puesto que tuvo un sueño de que se trataba de un hombre justo. Entonces, aquí predisponen que había una simpatía de Poncio Pilato, ¿sí? También el factor Barrabás, de que es un ardid, o sea, de que Pilato trató de no condenar a Jesús, por eso trata de que otro reo sea el ejecutado y no Jesús. Entonces, por ahí aparecen los relatos de Barrabás, en que
pues trata, Poncio Pilato que vemos en los evangelios, trata a toda costa de evitar la crucifixión de Jesús y a final de cuentas hasta se lava las manos. Entonces, este factor también puede intuir en una simpatía de Jesús. Y ya, pero Celso también dice que a final de cuentas es otra vez interrogado y capturado y entregado y ahora sí ejecutado, aunque pues se hace la crucifixión y bueno, digamos, ya está claro, ¿no? O sea, de que pues hay un segundo intento. Vamos a ver aquí dos mapas que yo los pongo para ustedes de la primera, esta es la primera captura, ¿sí? Primer trayecto, probablemente dicen que estaba en el Palacio de Herodes, que es lo que estoy aquí poniendo, y este es el Gólgota. Esto es probablemente lo que Simón de Cirene llevó hacia la cruz, aquí donde están viendo el cursor. Y tengo un segundo mapa de el segundo trayecto que dicen que fue en el Monte de los Olivos. Aquí está el templo. Esto que tienen aquí a la izquierda es la Torre Antonia, la guarnición romana, junto al templo de Herodes. Y aquí, según las actas de Pilatos, Jesús es enterrado en el Monte de los Olivos. Bien, con esto pues ya tenemos más o menos claro qué es lo que pues pasa, ¿no? Supuestamente acontece aquí. Y pues ya con esto se termina la hipótesis de esto que estamos intitulando la evasión de Jesús. Y bueno, yo no quiero más que, pues, invitarlos a, si quieren hacer, pues, alguna ayuda, una donación para, seguir con estas pláticas, investigaciones para ustedes. Pues, aquí les voy a poner los datos en donde, pueden hacer su donación. Vuelvo a compartir pantalla. Aquí están. Y esto, bueno, viene a ser la producción de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, de Ecos de la Antigüedad, que se dedica a la historia, su página que está en Facebook, de Ecos de la Antigüedad. También esto va a estar en YouTube, en el canal de YouTube de Ecos de la Antigüedad y de participantes activos y también del grupo Debatiendo al Jesús Histórico, que nos dedicamos precisamente a este tipo de ver a Jesús fuera del entorno que normalmente conocemos de todos y bueno, esto es lo que estamos ofreciendo para usted. No me queda más que darles las gracias que hayan estado aquí con nosotros en esta plática para ustedes, este ensayo, hipótesis, no tengo la bolita mágica donde yo puedo ver el pasado, y este ejercicio de ciertos testimonios y la teoría que se llamó la evasión de Jesús. Gracias a todos, los espero en una próxima evento de Ecos de la Antigüedad y de que aparte, entre otras cosas, toma el Jesús histórico, que en esta ocasión es una de nuestras especialidades. Gracias a todos, que tengan una bonita noche y nos vemos hasta la próxima.